televisor, no molestes. Una situación de dependencia como la drogadicción vendría a ser un vacío existencial, una soledad. Los médicos psiquiatras dirían una alteración a nivel de dopamina. ¿Pero qué es la dopamina? Desde el punto de vista psicológico, la dopamina vendría a ser el vacío y la soledad existencial. En este sentido, todo el mundo tiene ataduras psicológicas. El que tiene mal genio, el que es irritable, no le gusta hacerlo. Pues a quién le gusta irritarse, amargarse, mandar al diablo a todo el mundo. Esto lo hago porque no me controlo. No lo hago porque yo quiero. ¿A qué pobre muchachita le gusta acostarse con cualquier chico? No le gusta. Psicólogo, ¿cómo no le va a gustar? Yo sé que le gusta. No le gusta. Si no, no puede evitarlo. En este sentido, nosotros lo relacionamos a ataduras psicológicas. Pero hay tiempos, hay momentos, hay fases que nosotros vivimos con armonía, vivimos en paz, hay equilibrio emocional, hay una homeostasis, como dirían los profesores de CTA, o de Ciencias Naturales. Hay momentos que hay armonía, pero esta armonía se rompe porque mi enamorado me engañó, porque mi esposo me tiró la vuelta, porque murió un hijo, porque pasó algo. Y entonces esta armonía se rompe y este factor se vuelve factor desencadenante. ¿Factor desencadenante para qué? Para que todas estas ataduras y heridas psicológicas broten y el motivo desencadenante sea la gota de agua que rebasó el vaso de agua llena. ¿Y qué es lo que sentimos? Ansiedad, estrés, depresión, los grandes problemas de la vida actual. Pero dentro de la ignorancia psicológica y mental de nuestro pueblo peruano, en vez de irnos a ver a un profesional psicólogo, la mayoría de nosotros vamos a ver a los médicos psiquiatras, pensando que el problema es médico, para que nos hagan dormir, para que nos tranquilicen. Y lógicamente yo les puedo decir qué mal tienen ustedes. Si a mí me dicen que tú eres muy celosa y que estás que molestas a tu marido, ¿qué es lo que yo digo? Pensamiento psicótico. ¿Cómo la calmo? Con una pastilla psicótica y te calmo tus celos. Me dicen que tú no puedes dormir, que toda la noche estás despierta. Te doy unas buenas pepas para que te active. Me están diciendo que la persona no se socializa. Le activo el sistema nervioso superior y te activo. Pero que sin embargo, respetando a los médicos psiquiatras, respetándolo, estas pastillas que se están hablando solamente son activantes, mas no curan nada. Si no se ha tratado el problema verdadero. Entonces, ante el sufrimiento humano, ante el dolor humano, ¿qué hace el ser humano? Coge inmediatamente un principio que se llama principio hedonista. ¿Qué significa el principio hedonista? El principio hedonista significa busca el placer, escapa del dolor. Mire la palabra, busca el placer, escapa del dolor. Epicuro también hablaba sobre el principio de placer. Entonces, si una persona está sufriendo, lo único que le está interesando es calmar el sufrimiento. Si yo, hombre, cincuentón, yo de 57 años, tengo a mi esposa casado 25 años, y estoy que discuto con mi esposa, y me hace acordar mi madre que discutía con mi padre, inmediatamente tengo un gran sufrimiento de soledad y vacío existencial. Pero ahí está la profesora, guapetona ella. Y entonces yo me voy donde la profesora, la enamoro y paso una noche de placer. Pero sin embargo, esta acción de buscar a la profesora era un principio hedonista. ¿Por qué era un principio hedonista?
porque yo estoy evitando el dolor para irme al placer momentáneo que al final me traería más problemas y más sufrimiento. Una pobre muchacha le llaman gorda, 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 panzona, panzona. Entonces la pobre muchacha que dice, no me llamen gorda, maldito, no me llamen gorda. ¡Ah! Aquí de mi profe, dame tu sándwich. ¡Ah! Y se come. Psicólogo, ¿por qué come? Para reventar y poder vomitar. Entonces tenemos principio de placer. Entonces el ser humano, en todos los problemas humanos, entre nosotros los adultos y entre nosotros y entre los escolares, está este principio de personalidad, del sufrimiento humano y del principio hedonista. Pero sin embargo, todo ser humano tiene un ser superior, un ser supremo, un yo personal que te da la capacidad de elegir pese a los grandes problemas que tú puedes tener. Y esta actitud personal de elegir es lo que a ti te va a permitir sobrepasarte al sufrimiento humano. Víctor Frank, el gran logoterapeuta, el que vivió en los campos de concentración, él diría bien claro, al hombre se le puede arrebatar todo, al hombre se le puede quitar todo, y el hombre quedarse en su desnuda existencia. Como Víctor Frank se quedó desnudo, le cortaron todo lo bello, el vello púbico, el vello del cabello, todo le cortaron, y le dieron simplemente un pijama a rayas, y estuvo allá en Auschwitz, donde es tan parecido a la Oroya. Y él sobrevivió a este frío intenso. Y pese a este frío intenso, él miraba que los presos en Auschwitz, por el dolor intenso, endurecieron su corazón, se volvieron duros, hicieron una inocencia, pensaron en ellos solos, y no les interesó nada y atropellaron a sus propios compañeros. Abusaron a los capos. Los capos de la actualidad, ¿quiénes son? Los matones, los delincuentes, estos son los capos, los abusadores, los agresores. Pero los capos no nacen capos, los capos se hacen capos. Gringacho no nació un delincuente juvenil. Para Gringacho, papá y mamá lo abandonaron. El tío lo maltrató, un tío violento. Vivió en una zona altamente vulnerable. Por lo tanto, Gringacho se hizo. Y así, en los campos de concentración, los capos se hicieron. Pero también no fue esto nada más. El ser humano tiene la necesidad de escaparse al dolor humano. Y para escaparse al dolor humano asume una adicción convencional. La droga, el alcoholismo, el tabaquismo. En los campos de concentración no les importaba canjear unos tickets amarillos para tomar una sopa, que era la única que tomaban, una sopa maloliente, pero tenían que sobrevivir para comprarte el aguardiente. ¿Para qué el aguardiente? Para escapar del dolor, más que del frío, del dolor que ellos podían sentir. Adicciones no convencionales, ¿cuáles son? Problemas alimenticios, problemas de trastornos sexuales, compras compulsivas, vendría a ser cualquier comportamiento, vendría a ser el uso indebido del internet, algo que me pueda hacer escapar. Estas son las adicciones. En muchos casos, por ejemplo, muchos maridos engañan a sus mujeres y le dicen que aman a sus mujeres. ¿Cuál es el pecado más grave de esta pareja? No darse cuenta que este hombre tiene un problema existencial, una crisis existencial. Y en vez de ir al sacerdote que le eche agua bendita, en vez de ir al médico que le dé un poco de hormonas para que se baje el marido, tendrían que ir a terapia de pareja, pero no van, pues no van. Simplemente quieren dar las opciones. Entonces,
todo escape vendría a ser las adicciones. En los campos de concentración hubieron otros presos. ¿Qué hacían otros presos? Simplemente se quedaban sentados y no hacían nada. ¿Como quiénes? Como nuestros propios alumnos. Cuando no les interesa nada, lo van a jalar de año. Ellos saben que lo van a jalar de año, pero no les interesa nada. ¿Usted cree, profesores de religión, cuando dice que es la familia y el niño pone cualquier tontera? Él no lo sabe, él lo sabe. Sino no le interesa. Y como no le interesa, no pone. Pero nosotros los adultos también lo somos así. ¿Cuántos adultos entramos a depresión y no queremos ir a trabajar? ¿Cuántos adultos ya no nos queremos ni bañar? ¿Cuántos de los adultos nos tiramos en la cama, nos abandonamos? Entonces en esta situación, Víctor Frank decía que no hacen nada y otros se tiraban en la alambrada para morir. Los suicidas, lenta o en forma directa. ¿Lenta por qué? Porque si uso droga, lentamente. Si yo me corto las muñecas, es en forma lenta. Si yo empiezo de repente a hacer el pica, comer piedritas chiquitas, me estoy matando en forma progresiva. En este caso, Víctor Frank descubrió algo. Él mismo había entrado a depresión. Él mismo quiso morir. Pero descubrió que todos los presos preguntaban algo que nosotros no preguntábamos. ¿Qué preguntaban? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cuántas veces, colegas míos, usted ha preguntado la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me tocó este mamarracho de marido? ¿Por qué no me aumentan el sueldo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este psicólogo payasito tuvo que venir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el por qué nunca da una respuesta. Si yo pregunto a la vida jamás me responde. Y Víctor Frank se dio cuenta que tenía que cambiar al por qué, lo tenía que cambiar en un para qué. Y simplemente él empezó a preguntarse por qué mi esposa, a la que recién me he casado, la han tenido que matar antes del día de la liberación, a pisotear a su pobre esposo. ¿Por qué tuvieron que gasear a mi madre? ¿Por qué mi padre murió de sífilis? ¿Por qué mi hermano lo ha matado? ¿Por qué mis mejores amigos han sufrido? Y cambió, no, mi vida debe ser un para qué. ¿Qué cosa voy a aprender? Ha pasado esto que estoy viviendo, ha pasado esto. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué enseñanza lleva esto en mi vida? Y Víctor Frank encontró el motivo y dijo, debo sobrevivir, debo sobrevivir. ¿Debo sobrevivir para qué? Para proteger y defender a aquellos que están sufriendo. La vida de un maestro es la vida de un para qué. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sellada en una respuesta a la vida. Porque queremos cambiar conciencia, queremos cambiar seres humanos, queremos formar grandes hombres. ¿Qué nos decía nuestra Madre Teresa de Calcuta? Una gotita de agua que haga simplemente en el gran mar está construyendo el gran milagro de la obra de Dios. Bastaría que tú salves a un alumno que está en la desgracia, que está cayendo. Salva a un alumno, un solo alumno. Y estarán haciendo grandes obras, mi gran amigo. Y por esto yo sé que ustedes lo han hecho. Entonces, colegas, el asunto es lo siguiente. ¿Qué debo hacer entonces si tú me dices que hay un principio? ¿Ok? No. Hay un principio hedonista. Hay una fuerza de la sombra del inconsciente. Pero también está la otra fuerza. ¿Qué es la otra fuerza, psicólogo? El ser interior. El super yo. Como diría el padre del humanismo, Silo, decía, tenemos aspiraciones profundas. Entonces, bajo estas aspiraciones profundas, yo me doy cuenta que odiar, tener cólera, tener amargura, nada me conduce. ¿Por qué? Esta persona es mi agresora.
Yo soy la víctima, la odio. Años y años. Le pregunto, ¿a quién le hago mal? ¿A él? ¿O me hago daño a mí? A mí. Claro. El hígado, el sistema nervioso central, hiperhidrosis. Y aparte, ¿quién más? Lamentablemente, a las personas que más aman. ¿Cuántas veces, estimados amigos y amigas, hemos dañado a las personas que más amamos? Nuestra esposa, nuestros hijos, los amamos, los queremos con gran genuinidad, con gran autenticidad. Incluso maestros míos, ¿cuántas veces se nos ha pasado la mano con alumnos y nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado? Somos seres humanos. El alumno está moviendo. ¡Ya cálmate, baboso! Ya la fregué, pues. Ya la fregué. ¿Por qué la fregué? Porque si yo le llamé baboso a mi alumno, lamentablemente, sí, yo no he querido hacerle daño. ¿Me están entendiendo? No he querido hacerle daño. Pero mi cólera interna ha desplazado en el niño un recuerdo antiguo mío y le he dañado. Entonces, lo único que me queda es pedir perdón al alumno, llamarle en el patio y decirle, perdóname, he cometido un exceso, no he podido sobrellevar mi carácter. Soy tu maestro, pero no soy un Superman. Soy tan igual que tú, un ser humano. Y yo quiero ser tu amigo. Y tú vas a ser mi amigo. Acepta mi amistad. Y al 90% que el alumno, ¿qué le va a decir? Sí. Sí, porque se ha acercado un corazón al otro corazón. Entonces, mis estimados amigos, todo el mundo tiene un holocausto personal. El día de hoy, sea por el breve tiempo y sea porque sinceramente no van a abrirse, porque el día de hoy no es una psicoterapia con personas desconocidas, es una psicoterapia con personas conocidas. Y cuando hay personas conocidas, ¿quién va a abrir sus intimidades? Pues ni loco. Entonces, profesores, todos los seres humanos somos como el agua pura. Así somos todos nosotros. Cuando ya. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los seres humanos hemos nacido puros, pero sin darnos cuenta y no lo hemos buscado, hemos sido marcados desde afuera. ¿Cómo hemos sido marcados desde afuera? En mi casa hemos recibido palabras como esta. ¡No! ¡Apártate! ¡Niño malo! ¡Malcriado! ¿A qué hora has nacido? Viene desde afuera. Venga, mis tres profesoras. Usted, profesora, que está pensando en mí. Venga. Emocionado, admirado. Está concentrada. Venga, profesor, también. Yo digo, me siento halagado. Usted está soñando conmigo. Sí, un factor externo que es un maltrato externo que usted ha escuchado cómo se le maltrata a un muchacho, de ella fuera con palabras, con gestos. Y ponga ahí. Y sería Muñoz. La expresión nada más. Malcriado, Ya, atrevido. Malcriado, atrevido. Ya, profesor. No, después de que lo van a practicar. Ocioso. Ocioso. Insolente. Ya. Reverendo. Nosotros, seres humanos, y nuestros alumnos hemos sido marcados con este tipo de experiencias. Colegas, hemos sido marcados con este tipo de experiencias. Muchos de nuestros niños vienen ya manchaditos.
Pero saben, colegas, la mancha principal no viene de afuera. La mancha principal viene de adentro. Voy a poner dos ejemplos para que me puedan entender. Hay dos niñas de 15 años, muy obesas ellas, muy panzoncitas, muy rellenitas. La primera rellenita viene a la fiesta con corbata, se pone la fiesta, pasa 1 hora, 2 horas, 2 horas y media,